Estudiando la Biblia cada día es el propósito de este canal. Bienvenidos a un estudio más. Primera de Juan, capítulo 3. En Primera de Juan, capítulo 3, encontramos que dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos unirnos a esta alabanza de Juan, alabar, agradecer a Dios, regocijarnos porque Él es el Hijo de Dios y nosotros somos adoptados a través de Él como hijos de Dios. Y debemos portarnos como hijos de Dios. Dios hará que el mundo realmente nos considere inadaptados, porque cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios, de cierta manera vamos a estar rechazando la vida mundanal, y esto nos hace poner en una circunstancia de ser señalados, rechazados, vistos como inadaptados, porque no estamos adaptados al mundo, sino a Cristo Jesús. Ahora, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Ahora en nuestro estado no podemos verle cara a cara. Pero, ¿por qué? Porque moriríamos. Pero su presencia transformadora nos permitirá verle en el día final. Cuando Él se manifiesta en gloria, en su segunda venida, lo veremos cara a cara. Por eso, cada día debemos decirle al Señor: purifícame, Señor, purifícame. Porque quiero estar en tu presencia, mirarte cara a cara y estar a tu lado por la eternidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es aquí un concepto del pecado muy claro en este versículo 4. Y sigamos leyendo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. En estos versículos habla de que el que está en Cristo no peca. No tiene pecado, dice la Nueva Versión Internacional. En Él no hay pecado, dice otra versión. En el 5:18 nos habla de la futura realidad que los hijos de Dios tendremos cuando seremos puros para siempre. Se destaca aquí que los hijos de Dios no pueden abrazar conscientemente el pecado. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos militando, cuando estamos caminando con Cristo, estamos lejos del pecado, por supuesto, pero es natural, es real que nosotros mantenemos todavía esta naturaleza humana, carnal, que en cualquier momento nos puede causar un tropiezo, podemos tener un desliz, la mente, el pensamiento se contamina y de esa manera seguimos siendo pecadores. Pero es diferente en nuestro estado de cristianos, porque somos conscientes del pecado y estamos siempre pendientes, atentos a las manifestaciones del pecado. Pero cuando no andamos en Cristo, no nos importa si hay o no pecado, lo que hacemos o no hacemos. Hay una vida libertina o disoluta que no tiene ningún compromiso con leyes espirituales. Pero en cambio el cristiano, el que anda en Cristo, no peca conscientemente. Puede ser que tenga, como ya dije, un tropiezo, un desliz inconsciente, pero luego vuelve en sí, reconoce el pecado, se arrepiente y encuentra entonces ese perdón y ese lugar en el cual Dios le ha puesto. Versículo 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no conoce justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que aquí hace una comparación entre hijos de Dios, hijos del diablo,
Por supuesto, diciendo que los hijos del diablo son aquellos que están en el pecado y los hijos de Dios aquellos que se apartan del pecado. Y el que vive para pecar es del diablo, dice aquí, y todo el mal será destruido, sabemos, en la segunda venida de Cristo junto con el diablo y todos aquellos que no hayan decidido apartarse del mal. Cuando nacemos de Dios, heredamos su carácter y el pecado nos resulta repulsivo, nos resulta algo degradable. Pero recuerda que esto es un proceso que debemos tener día a día. Caminar con Jesús, amándole, y de esa manera Él va a producir en nuestros corazones esa repulsión al pecado y ese amor por la santidad. Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor, principio fundamental, hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 12 nos pone el ejemplo de Caín, no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora vamos al versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos vivir la vida en beneficio de los demás. Solo lograremos esto cuando cada día el amor del Padre nos llene completamente. Amar a nuestros hermanos. El amor es fundamental. Dios es amor, ya lo hemos estudiado. Mira lo que dice en los versículos finales. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. En la práctica es allí donde se ve el amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Que el Espíritu de Dios more en tu vida hoy. Y de esa manera el amor a ese Dios maravilloso, a ese Dios de amor, pueda estar floreciendo en tu corazón, en tu vida. Y llevando de esa manera el testimonio de que Cristo vive en nosotros. Ha llegado el momento final de esta reflexión y te invito para que me acompañes en una oración. Pero no te olvides de darle a la manito si no le has dado allí, dale like, me gusta, suscríbete por favor si no lo has hecho. Activa la campanita. Si alguien está viendo este video desde WhatsApp, mira, ciérralo allí y abre el link, el enlace, esas letras que salen allí, que están subrayadas. Entra al canal para que puedas enviar tu comentario, para que puedas suscribirte y hacer otras acciones. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos libertad de pecado y podemos de esa manera entrar en un proceso de santificación que terminará muy pronto cuando vengas en gloria y nos lleves transformados a tu reino. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu amor para que lo practiquemos en nuestra relación con el prójimo como tú esperas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Te deseo un feliz día.